Capítulo 3. El silencio llegó sin advertencia. No fue castigo. No fue abandono visible. Simplemente. Dios dejó de responder como antes. No hubo sueños proféticos. No hubo señales claras. Las oraciones subían, pero el cielo parecía inmóvil. David gobernaba con justicia. El reino estaba en relativa paz. Y aún así, algo faltaba. Cada mañana subía a la terraza del palacio. Miraba el horizonte esperando una certeza, una palabra, un fuego interior como el de antaño. Pero solo encontraba viento. Esa espera comenzó a doler más que la guerra. ¿Hasta cuándo? Susurró una y otra vez. Ese clamor se convirtió en salmo. No de ira. De cansancio. De fe que se niega a morir, aunque no siente nada. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? David no escribió para fingir fortaleza. Escribió para no perderla. En los pasillos del palacio, algunos decían que el rey estaba demasiado introspectivo. Que hablaba más con Dios que con los hombres. Que sus cantos ya no elevaban el ánimo, sino que confrontaban el alma. Pero había quienes los necesitaban desesperadamente. Un anciano, olvidado por su familia, recitaba esos salmos en soledad. Una viuda los repetía al anochecer, esperando justicia. Un joven soldado, sin gloria ni nombre, encontraba en ellos permiso para dudar sin abandonar la fe. David no lo sabía, pero sus palabras estaban enseñando a Israel algo peligroso y hermoso, que la fe también puede ser paciente y cansada. Una noche, agotado, David dejó el pergamino vacío. No escribió. No cantó. Simplemente se sentó. Habla, o me quedaré, dijo en voz baja. Pero no me iré. Ese fue su acto más profundo de confianza. Y entonces, lentamente, casi imperceptible, algo comenzó a cambiar. No una respuesta clara. No una promesa nueva. Sino una comprensión. Que Dios no siempre responde rápido. Que el silencio no niega la presencia. Que esperar también es una forma de adoración. Al día siguiente, David escribió un salmo distinto. No pedía intervención inmediata. Declaraba decisión. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. No porque la respuesta hubiera llegado, sino porque había decidido confiar antes de verla. El rey dejó el pergamino sobre la mesa y se levantó con calma. Había aprendido a esperar sin huir, a creer sin sentir, a cantar incluso cuando la música parecía apagada. Pero la historia aún no estaba completa. Porque había un último grupo de salmos que aún no habían nacido. Los que miran más allá del propio rey. Los que anuncian a otro justo. A otro ungido. A un futuro que David solo podía vislumbrar. Y ese futuro estaba a punto de asomarse en sus palabras. David no lo buscó. Llegó como un susurro antiguo. Mientras escribía, comenzó a notar algo extraño, algunas palabras no hablaban solo de él. No encajaban del todo en su historia, ni en sus heridas, ni en sus victorias. Apuntaban más lejos. Más alto. Al principio dudó. ¿Soy yo quien canta, o alguien más a través de mí? Tomó el arpa. Las cuerdas vibraron con una melodía solemne, distinta a todas. No era un lamento. No era una confesión. Era una proclamación. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? David se detuvo, sobresaltado. Esas palabras eran demasiado profundas, demasiado solitarias. Él había sufrido, sí. Pero aquello era abandono absoluto. Continuó escribiendo con cautela, casi con temor reverente. Hablaban de manos traspasadas. De burlas. De un justo rodeado por malvados. De una confianza mantenida incluso en la muerte. El rey dejó caer la pluma. Comprendió que estaba viendo más allá de su tiempo. Que los salmos no solo sanaban el pasado, sino que anunciaban el futuro. Que había otro ungido que sufriría sin culpa, que cargaría con dolores que no eran suyos. David cayó de rodillas. ¿Quién eres? Susurró. No recibió nombre. No recibió fecha. Solo la certeza de que Dios estaba preparando algo que superaba reinos, coronas y generaciones. Los salmos siguientes hablaron de un rey eterno. No derrotado por la muerte. No limitado por fronteras. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. David sabía que no hablaban de él. Ningún rey humano podía sostener esas palabras. Ningún trono terrenal era suficiente. Y aún así, esos cantos traían esperanza.
No inmediata, pero firme. Una promesa anclada en el futuro. Cuando los levitas comenzaron a cantar esos salmos, el pueblo no lo entendió del todo. Pero algo se encendía en sus corazones. Una expectativa. Una espera distinta. David envejecía. Sus fuerzas disminuían. Pero sus palabras crecían. Una tarde, observando a Salomón entrenar, el rey sonrió con ternura. Sabía que su hijo reinaría. Pero también sabía que el rey verdadero no sería coronado con oro, sino con obediencia perfecta. El sol se puso lentamente. David cerró los pergaminos y los guardó con cuidado. Había cantado del dolor. Había cantado del arrepentimiento. Había cantado de la espera. Ahora había cantado del futuro. Y aún quedaba algo más por decir. Porque antes de que el cantor partiera, debía dejar una última enseñanza. ¿Qué significa bendecir a Dios? No solo en la angustia, sino en la plenitud. La alabanza cambió de tono. Ya no era el grito desesperado del perseguido ni la confesión del culpable. Era más profunda. Más serena. Nacía de una vida recorrida hasta el final. David despertaba temprano. No por obligación, sino por costumbre. Sus manos temblaban un poco al tomar el arpa, pero las cuerdas aún respondían. Cada nota llevaba el peso de los años, y la ligereza de la gratitud. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese salmo no enumeraba batallas ganadas ni coronas recibidas. Recordaba misericordias. Perdón. Paciencia divina. Restauraciones silenciosas. David entendía ahora algo que antes no: alabar no era negar el dolor pasado, sino reconocer que Dios había sido fiel a pesar de él. En Jerusalén, la adoración se transformó. El templo resonaba con cantos que hablaban de grandeza, pero también de compasión. De un Dios poderoso y cercano. Los niños los aprendían de memoria. Los ancianos los repetían con lágrimas tranquilas. Los salmos se habían convertido en el latido espiritual del pueblo. David observaba todo desde cierta distancia. No necesitaba estar al centro. Su papel ya estaba escrito. Ahora acompañaba. Una tarde llamó a Salomón. Escucha, le dijo. El reino se sostiene con justicia, pero el corazón del pueblo se sostiene con adoración. No le habló solo de leyes ni de ejércitos. Le habló de dependencia. De recordar quién es Dios cuando todo parece estar en orden. Porque David había aprendido que la fe no se prueba solo en la crisis. También se pone en peligro en la abundancia. Esa noche escribió uno de sus últimos salmos. No pedía nada. No reclamaba nada. Simplemente celebraba. El Señor reina. Se vistió de magnificencia. No hablaba de un trono terrenal. Hablaba de una soberanía que no envejece. David cerró el pergamino con cuidado. Su respiración era lenta. Su mirada, clara. Había cantado en cuevas. Había cantado entre enemigos. Había cantado con el corazón roto. Ahora cantaba desde la plenitud. Pero aún faltaba el cierre. El eco final. Porque los salmos no terminarían con David. Su voz debía desaparecer. Para que otras miles se levantaran. Y ese legado estaba a punto de ser entregado. El cuerpo de David comenzó a apagarse antes que su voz. Los médicos susurraban. Las mantas no lograban darle calor. El rey, que había enfrentado ejércitos sin temblar, ahora dependía de manos jóvenes para levantarse. Pero su mirada seguía firme. Su mente, clara. Pidió los pergaminos. No todos. Solo algunos. Los extendió con cuidado, como quien contempla un mapa de su propia alma. Allí estaba el pastor, el fugitivo, el rey, el padre, el pecador, el adorador. No se avergonzó de ninguno. Todo esto, murmuró. Todo fuiste tú. Salomón se sentó a su lado. Escuchó en silencio mientras David hablaba con voz baja pero segura. No protejas estos cantos, le dijo. Déjalos libres. Que el pueblo llore con ellos. Que peque con ellos. Que vuelva con ellos. Porque David sabía algo que ningún rey antes había comprendido del todo: la verdadera herencia no es el poder, sino el lenguaje con el que un pueblo se acerca a Dios. Esa noche pidió que cantaran. No un canto nuevo. Uno antiguo. Uno nacido del miedo y transformado en confianza. El Señor es mi pastor.
Nada me faltará. Las voces llenaron la habitación. David cerró los ojos. No por debilidad, sino por descanso. El salmo ya no salía de su boca. Lo rodeaba. Al amanecer, el cantor de Israel partió. No hubo confusión en el cielo. No hubo señales visibles. Pero algo había quedado sellado para siempre, los salmos no eran propiedad de un rey muerto. Eran la oración viva de un pueblo vivo. Días después, en el templo, los levitas comenzaron a ordenar los cantos. No por temas. No por autores. Por experiencias humanas. Dolor. Culpa. Espera. Esperanza. Alabanza. Cada salmo encontraba su lugar. Y así, sin saberlo del todo, Israel estaba construyendo algo que sobreviviría a imperios, exilios y siglos de silencio, un libro donde Dios no solo habla, sino escucha. Pero la historia aún no terminaba. Porque esos cantos cruzarían fronteras. Serían susurrados en cárceles. Cantados en lenguas extranjeras. Pronunciados por labios que no conocían a David. Pero conocían el dolor. Los salmos no habían muerto con el rey. Apenas comenzaban su viaje.